Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro devocional diario hoy, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que Dios nos da, la oportunidad de poderle buscar y escuchar una palabra de aliento, una palabra de motivación para que nosotros podamos continuar en esta dosis diaria. Hoy yo quiero compartirle esta palabra sabe, quiero compartirle una anécdota. Sabe, en cierta ocasión hubo un hombre cerca de aquí de donde nosotros vivimos, que fue invitado por un amigo a predicar a cierta iglesia a unos kilómetros de aquí. Pero sabe, este hombre eh, no iba invitado, bueno, no iba invitado para acompañarlo al predicador. Pero una vez estando ya en la iglesia, sabe, el predicador le dice: oye, pues predica tú, ¿no? Y le dice: bueno, está bien. Sabe, aquel hombre entonces hace uso del púlpito y comienza a predicar. Y de repente, cuando ya está predicando en la parte de atrás de la iglesia, entra alguien y se sienta y de repente comienza a llorar. Y este hombre, bueno, pues comenzó a predicar y seguía predicando y aquel hombre, entre más escuchaba, más lloraba, y entre más lo veía, más lloraba. Bueno, pues el predicador entonces pues volteaba y veía a todos, y él decía: bueno, pues entonces la palabra está surtiendo efecto. Este hombre, ¿por qué llora tanto? Porque lloraba con un sentimiento tremendo. Así de que, ¿sabe? Cuando este hombre termina de predicar, entonces es el llamado para que pasen al frente para ministrarle. Entonces, cuando pasa aquel hombre al frente, pues el predicador no se queda con las ganas o la duda, sino que se acerca y pone la mano en su hombro y le pregunta y le dice: oiga, varón, dice, ¿usted por qué llora tanto? Dice: desde que usted entró, dice, no ha parado de llorar. Dice: yo lo he estado observando y yo veo que usted no deja de llorar. Y entonces aquel varón, llorando, pues le responde, ¿verdad? Y le dice: lo que pasa, ¿sabe? Anoche, dice, había oración, era una noche de oración, dice, y yo vine a la iglesia, dice, pero vine borracho, dice, y vine por mi esposa, vine a sacarla de la iglesia, dice, me la llevé y la maltraté. Pero sabe, en la noche cuando yo estaba dormido, dice, sabe, el diablo ya me llevaba, dice, y cuando el diablo ya me llevaba, dice, entonces vino un hombre, dice, a rescatarme, dice. Y sabe por qué no he parado de llorar desde que entré, dice, porque desde el momento que yo lo vi, dice, yo quedé impresionado, dice, porque el hombre que me rescató en la noche del diablo, dice, ese era usted, dice. Yo no sé cómo sea posible esto, dice, pero el que anoche me defendió, el que anoche me quitó de las manos del diablo, dice, fue usted, dice, yo a usted no lo conozco. Y entonces, ¿sabe? Déjeme decirle que este hombre, este predicador, pues sabe, no tenía contemplado ir a predicar a esa iglesia. Él no iba a predicar porque él había sido invitado solamente para acompañar a alguien. Pero sabe, de esa manera sobrenatural es de la manera como Dios obra en nuestro tiempo, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Sabe, hay una palabra que viene en la escritura, en una de las cartas del apóstol Pedro. Sabe, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice el apóstol Pedro en esta palabra, y se la voy a leer así breve. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así de que en la misericordia de Dios, ¿sabe? Pudo rescatar a este hombre, ¿sabe? De las garras del diablo. Dice, porque este hombre al día siguiente, cuando fue a la iglesia, ya de día, ¿sabe? Fue a la iglesia porque se había dado cuenta que había cometido un error en la noche. Así de que entonces, ¿sabe? Con la sorpresa que se topa es que llega entonces y se encuentra con el hombre que lo había rescatado en el sueño de las garras del diablo. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, ¿sabe? Se la escribe a una iglesia que estaba haciendo, lo describe en unos textos antes, y dice que era una iglesia de burladores, una iglesia de burlones. ¿Sabe? Se burlaban y decían de aquellos pocos que estaban dentro de la iglesia, y decían: a ver, ¿dónde está la promesa? Dice, de que Jesucristo vendría pronto. Según en nuestros padres, esta palabra que fue dejada.
Dice, ¿dónde está la promesa? Y entonces por eso es que Pedro, cuando escribe esta carta, se las escribe y les dice en este texto, y les dice, el Señor no retarda su promesa, dice, sino lo que pasa es que Él nos ha dado un poco más de tiempo, dice, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué quiero decirle con esto? ¿Sabe, mi amigo, mi hermano? En este día yo quiero hacerle llegar esta palabra para que podamos meditar y reflexionar, ¿sabe? En el grado que nos corresponde a nosotros los que compartimos y predicamos el Evangelio. ¿Sabe? Según las estadísticas mundiales, en estos tiempos aproximadamente mueren 213,000 personas al día. ¿Sabe? Sumándolo a los 365 días del año, ¿sabe? En este mundo aproximadamente mueren 78 millones de personas al año. ¿Sabe? Es por eso que nosotros debemos de predicar el Evangelio a todo aquel que no conoce de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas, son las buenas noticias de salvación. ¿Sabe? Para que, como lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Este es el Evangelio de las buenas nuevas. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. De esa salvación, ¿sabe? Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias que hoy nosotros debemos de compartirle a todo aquel que no conoce de Jesucristo. ¿Sabe? Aún conociendo los números, las estadísticas, ¿sabe? Tal vez a lo mejor yo y usted vivimos tan cómodamente que no nos dábamos cuenta tal vez que 78 millones de personas mueren al año, 213,000 al día, y no sabemos tal vez si alguien les ha compartido de Cristo, si alguien les ha hecho llegar la palabra de las buenas nuevas. ¿Sabe? Yo le invito hoy en este día que podamos meditar y reflexionar, y también que podamos meditar en la preciosa palabra de la cual nosotros hoy tenemos, de la cual llegó en su tiempo a nuestras vidas, y que es el mensaje de las buenas noticias, ese que nos fue entregado a nosotros y que nosotros debemos compartir entonces a los demás, como lo dice Jesucristo a los mismos discípulos, dice en Mateo capítulo 28. Así de que entonces, bueno, hoy nosotros tenemos una labor, y esa labor es compartir el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Entonces, como lo dice en su palabra, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que entonces hoy podemos gozar de un poco más de tiempo, pero no sabemos el día verdadero en el cual el Señor vaya a venir. Así de que entonces, ¿sabe? Yo le dejo hoy en este día con esta palabra. Yo le bendigo en el nombre de Jesucristo. Le invito, si usted está viendo este video, que usted le dé like allí o se suscriba en nuestro canal en YouTube, y que podamos compartir esta palabra para que todos aquellos que no conocen de las buenas nuevas, ¿sabe? Que podamos nosotros compartirle entonces a todos aquellos que no conozcan de la salvación que Jesucristo nos ha dado. ¿Sabe? Yo le mando muchas bendiciones hoy en este día, y deseo de todo corazón que Dios le prospere en todas las cosas. Sea usted y todos bendecidos. Hasta la próxima.